En pasados sermones hemos estado ponderando el grandioso don que Dios le dio a Salomón. De hecho, desde mis sermones le he cogido muchísimo más cariño a Salomón. Ahora lo quiero mucho más y hasta a veces me lo imagino al lado del altar, viendo cómo se celebra el sacrificio ya definitivo. Y a partir de mis sermones, me he predicado a mí mismo, a partir de ellos os aseguro que voy a leer los textos de Salomón de otra manera. Todos hemos visto la belleza del don que le dio Dios. Pues bien, la buena noticia es que todos podemos conseguir sabiduría de Dios. A Él se la dio. Pero todos los que estamos aquí podemos conseguir sabiduría de Dios a través de la lectura de las Escrituras. Pero, aunque eso es así, hay tres libros en que específicamente se nos dice que están puestos para conseguir sabiduría. Toda la palabra de Dios nos va a dar sabiduría si la leemos orantemente, si la meditamos, pero es que hay tres libros que específicamente están puestos para adquirir sabiduría. El primero de ellos, el libro de Proverbios, que es de Salomón. Y comienza así este libro, tan encantador. Yo recuerdo que incluso cuando todavía era un adolescente, lo leía con gran gusto, era una delicia de libro. Pero comienza así ese libro. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender palabras de entendimiento, para ganar instrucción y sabiduría. Y continúa. Es decir, esos proverbios están para eso. Fijaos qué interesante. Es verdad lo que he dicho antes de la Biblia, toda la Biblia meditada, ponderada, llevada a la oración, va a darnos sabiduría. Es imposible no meditar las palabras de la Santísima Trinidad sin ganar sabiduría. Pero no es lo mismo leer las batallas de Jeroboam o las batallas de Judas Macabeo o cosas de ese tipo, que leer un libro que específicamente ha sido puesto por Dios, porque Él mismo lo dice, para aprender sabiduría. Y eso se repite en el libro, no solamente al principio, en Proverbios 2, desde el versículo 1 dice: Hijo mío, si tú aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, poniendo oído atento a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento, continúa, al final dice: tú entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Interesante. En ese momento conecta el santo temor de Dios con el conocimiento de Él. La verdad es que lo de Salomón fue grande, pero aquí se nos dice, en el fondo es el versículo de Jesús: pedid y se os dará, pedid y se os dará. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, esta doctrina se repite: si cualquiera de vosotros le falta sabiduría, pedidla a Dios, que da a todos generosamente, y os será dada.
El don de Salomón es grande y está al alcance de todos porque Dios está deseando darla. Es una maravilla. Otras cosas no. No podemos ser rey de Israel. Jamás debemos pretender ser un profeta de Dios o cosas por el estilo. Pero la sabiduría sí. La bella sabiduría que nos ilumina a nosotros y después puede ayudar a los que estén alrededor, pero sobre todo su luz nos va a iluminar, eso sí, eso sí. No se nos asegura la salud física, no se nos aseguran las riquezas, no se aseguran tantas cosas. La sabiduría sí, lo dice Santiago, lo dice Salomón. Bien, después hay otro libro que también es para conseguir sabiduría, que es, lo dice ya el mismo título, el libro de la sabiduría. Suele en los índices resumirse sabiduría. Aunque realmente los más antiguos títulos de este libro, que curiosamente el texto sagrado se nos ha conservado solo en griego, curiosamente este libro tenía este título, Libro de la sabiduría de Salomón. Y siempre fue considerado, solo es una tradición, el texto no lo dice, pero la tradición decía que era de Salomón. Acordaos de que el mismo texto de Reyes que leímos cuando le pide la sabiduría a Dios, dice después que Salomón habló 3000 proverbios. Así que es lógico que además del libro de proverbios, su sabiduría esté conservada en este otro libro, Libro de la sabiduría de Salomón. Ya solo el título debería invitarnos a leerlo, a decir, Señor, la sabiduría ilumina. Y después el tercer y último libro que tenemos para conseguir sabiduría, porque expresamente lo dice ese libro, es un libro que dice en el primer versículo, Libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. ¿Quién era este Jesús, hijo de Sirac? Pues se trata posiblemente, dicen los entendidos, de un sabio de Jerusalén que escribió la obra hacia el año 190 a.C. La verdad es que no sabemos prácticamente nada de él, pero a él le encargó Dios escribir un libro que sería parte de la Biblia. Evidentemente no se llama Jesús por casualidad. Cuando aquí dice que es el libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac o Ben Sirac, yo entiendo que Dios nos está diciendo, os hubiera gustado escuchar mucho más a mi hijo, os hubiera gustado escuchar mucho más a Jesús. Bueno, considerad el libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirac como si os hablara Jesús. Su texto es un texto sagrado, es palabra de Dios. Y no se llama Jesús por casualidad. Todo hombre que lea el Nuevo Testamento, que haya leído el Nuevo Testamento, al leer el primer versículo de este libro dirá, uy, Jesús. Es inevitable pensar en una correlación con el Jesús de Nazaret. El libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirac se llamó Sirácida, pero después este libro fue en una parte de la iglesia, creo que recordar, no lo tengo aquí puesto, pero creo que era en el norte de África, fue tan meditado por los clérigos y además se le consideraba un libro muy recomendable para la formación de los catecúmenos, fue tan leído por los clérigos que acabó llamándose el libro eclesiástico, de tanto que se leía, de tanto que estaba en sus manos. Entonces acabó llamándose en los títulos, en los índices de la Biblia, el eclesiástico. Pero si leéis el primer versículo, dice eso, libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac o Ben Sirac.
Y además, como remachando esta relación con el Jesús de Nazaret, dice en el capítulo 1 este personaje desconocido que mi abuelo Jesús se había dedicado especialmente a la lectura de la ley y los profetas y otros libros de nuestros ancestros, es decir, también su abuelo, lo cual, si nada hay por casualidad en la Biblia, esto tiene un mensaje. 3 libros que podemos meditar, leer, recordar durante el día, como si nos hablara Jesús mismo. Y además cada uno de los 3 tiene su estilo completamente propio. No es lo mismo, aunque tengan el mismo autor, el libro de Proverbios que el libro de la sabiduría. Tendrán el mismo autor, pero su estilo es distinto. Y el tercero es muy parecido al de la sabiduría, pero también es muy distinto. Muy distinto. Es el más parecido en la Biblia al libro de la sabiduría de Salomón, pero es distinto. De ningún modo es una mera continuación. Así que fuentes de donde beber no nos faltan. Si no nos hacemos sabios, verdaderamente es un poco por nuestra culpa, porque Dios nos ha puesto fuentes para beber. Lo que pasa es que a veces pues vamos a fuentes menos buenas, menos puras, que tampoco está mal, porque siempre que nos hagan bien al alma, pues nada hay de malo. Pero es una fuente purísima, un agua cristalina que sale de lo más profundo de la montaña, las aguas de los 7 libros sapienciales de la Biblia. 7 libros que son para aprender sabiduría. Job, Cantar de los Cantares, Proverbios, bueno, hasta 7. Que todos nosotros nos propongamos beber un poco de estas fuentes, no solo en el marco maravilloso de la liturgia, sino también como los pájaros que toman pequeños buchecitos de agua en la soledad de nuestra oración personal, sea en la celda monástica, sea en nuestras habitaciones o en las iglesias, que vayamos llenándonos de esta luz que viene directamente de lo más profundo del corazón de Dios.